Bueno, muchas manos levantadas, pero como les decía, hoy comparecencia tanto de Pedro Sánchez como de Pablo Iglesias. La más larga, la más sentida ha sido la del candidato socialista, la del secretario general del PSOE. Vamos a enfrentarlos. Ya verán las cosas que se han dicho. El señor Sánchez ha dicho demasiados noes. Pero ¿cuál es la realidad? Que a todo el señor Iglesias ha dicho que no. Pedro Sánchez siempre puede rectificar, siempre puede reconocer que el plan que tenía con Ciudadanos solamente tenía sentido si se incorporaba el PP, como planteaba Ciudadanos. El señor Iglesias nunca quiso pactar con el Partido Socialista. El señor Iglesias nunca quiso ver a un presidente del Gobierno socialista al frente de la Moncloa. A mí me da la impresión de que a Pedro Sánchez le presionaron mucho para que no aceptara en ningún caso que Podemos pudiera estar en el Gobierno. Creo que había un debate liderado por un ala moderada del señor Errejón, proclive a la abstención del partido, a la investidura de un candidato socialista, y una ala dura liderada por Monedero y por Iglesias, diciendo que no a cualquier tipo de entendimiento con el Partido Socialista. Creo que en esa crisis interna ganó el ala dura de Podemos. Y la política no puede ser un casino, no puede ser una partida de póker. Nosotros hemos sido muy coherentes desde el principio. El señor Iglesias ha primado o ha antepuesto sus sillones al cambio en nuestro país. Bueno, pues así quedan las cosas una vez que ya sabemos que vamos a votar. ¿El resto? Bueno, o sea, es que yo creo que la política no puede ser como un examen de matemáticas, ni un examen de filosofía, donde suspendes en junio, vuelves en septiembre, si no apruebas, vuelves en febrero, y si no apruebas en junio. Porque utilizaba Daniel un término y decía, y es que en el futuro puede haber chantaje. No, en el futuro no, en el presente. Este es un chantaje a la sociedad. Vuelvan ustedes a votar y vuelvan a votar bien, porque nosotros, como somos bobos, no nos damos puesto de acuerdo. Vamos a ver, y vuelve a salir más o menos con las encuestas que están circulando por ahí, un punto arriba, un punto abajo, ¿y qué ocurre? Pues que hemos inventado en España, y que se estudiará en las clases de ciencia política, la democracia del chantaje, que consiste en votar y consiste en que te digan lo que tienes que votar, porque si no sigues votando tantas veces como sea necesario para que estos señores se pongan de acuerdo. Es decir, vamos a ver, la oscilación que puede haber es una oscilación, pero... Bueno, pero hay algunos acentos importantes que podemos comentar también. Por ejemplo, la posibilidad de que el PSOE sea adelantado por Podemos, que se produzca el famoso sorpaso. Las negociaciones a partir de ahí serán distintas, ¿no? Sí, claro, bueno, sigue siendo izquierda-derecha, sigue siendo el pistol. No, Daniel, no entiendo lo del tetraempate. O sea, los que empatan con una cifra igual. O sea, el que tiene 123, ¿tú crees que empata con el que tiene 40? Sí. En esta constelación política, sí. No, bueno, no, es una manera de contar curiosa, ¿no? A ver, no. A ver, hay un libro de Sartori que trae normas para contar los partidos. Vale, han empatado. ¿Sabes por qué? Tienen presidente del gobierno PP, 0, Podemos 0, Ciudadanos 0, PSOE 0. Tetraempate. Vale. No sé, no. A raíz de los resultados del 20 de diciembre... Todos se ponen corbata, tetraempate. Todos se ponen pantalón y calzoncillo, tetraempate. Seamos serios, hombre, por Dios. Vamos a ser serios, esto, Daniel. Consecuencia del 20 de diciembre es que lo hemos hecho el encaje de bolillos de tal manera que no pueden gobernar. Y ahora tres planteamientos, uno de política nostálgica, uno política real y uno política ficción. Primero, política real. En Hamburgo, en el Bundesland de Hamburgo, gobernaron los verdes, que son tan de izquierdas como Podemos, con el CDU, que están de derechas como el PP. En Grecia está gobernando Syriza, que es tanto o más de izquierdas como Podemos, con Amanecer Dorado, que es mucho más de derechas que el PP. En Suiza gobierna el SVP, que es más de derechas que el PP, con los socialdemócratas suizos, que son más de izquierdas que el PSOE, por lo menos, no tanto como el PP. Y no pasa absolutamente nada. Eso, política real, que me vais a decir ahora que España es diferente y que por eso aquí no. Política nostálgica. Había que haber hecho las cosas bien el día 20 por la noche, a las 9 de la noche. Vamos a tener otra vez la oportunidad en el bucle de hacerlo el 26 de junio, hacer las cosas bien. Y política ficción. ¿Pero hacer las cosas bien en qué sentido? Si esto fracasa es porque queremos que fracase, porque no cedemos al chantaje. Y entonces, bueno, una de las cosas que vine a proponer a este programa hace 4 años era la elección directa y democrática del gobierno. Y entonces nosotros hubiéramos elegido 9 ministros, de los cuales
3 son del PP, 2 del PSOE, 1 de Podemos, 1 de Ciudadanos, y no pasa absolutamente nada. Eso solo pasa que no hay ningún sitio del mundo donde ese disparate funcione. En todos los cantones En suizos. ningún sitio del mundo. En ningún sitio del mundo funciona el sistema así. En ningún sitio del mundo. En Basilea. En ningún sitio del mundo. En Yo ningún me sitio del mundo. presento en En Basilea. ningún sitio se eligen A los ver, poderes ejecutivos. a ver, un momento. ¿Ah, sí? sí. Claro. A ver, Vale, el ejemplo, Vale, Daniel. vale. Todos los que lo estén ahora escuchando, que entren en Google y miren cómo se eligen los gobiernos en los cantones. En Basilea, por ejemplo, hay 7 ministerios. Y tú recibes en tu casa las papeletas y cada partido presenta, como mucho, 7 candidatos a ministro. Mi partido, por ejemplo, presenta, que es el más votado, presenta solo 3 y vamos en la misma lista con los verdes que presentan otro. Somos 4 candidatos. Los partidos burgueses que al Parlamento se presentan cada uno por separado, al gobierno presentan 4 candidatos, ahora en esta ocasión. Y luego hay, por ejemplo, algún verde liberal que presenta 1. Y yo elijo a los 3 que más me gusten, Sí. a los 2 Pero que más vayas- me gusten, y al final salen 7 Daniel, pero ministros. es cierto Y que si es no una te gusta excepción. ninguno de esos, Es ¿qué una- haces? es una- Si no te gusta ninguno de los 4 que te pone un señor, ¿No votas? ¿No te Claro, gustan claro, un Bueno, solo? pero Daniel, en efectivamente, cualquier caso es una excepción, esto es una excepción, efectivamente. pero, Sí, pero es una pero cosa que se un puede momento, a ver, un plantear. momento, Es que no, sea pero una excepción, vamos es a que ver, el no, sistema pero de gobierno a ver, suizo es una a excepción ver, en pero todo. vamos a ver un Bueno, momento, eso- por favor, bueno, un pero no momento. funciona Él tanto. habla de una situación concreta que podemos considerar una excepción, esta forma de elegir, vale, pero lo otro no es una excepción. Él habla de la capacidad que en muchos países de nuestro entorno existe para hacer combinaciones, A ver, en claro, principio. lo que te decía del día 20 de claro, diciembre, ¿por qué que aquí había no? que haber Volvemos- hecho una cosa muy elemental. aquí se han hecho La mayor combinaciones parte de los países avanzados ya tienen el sistema de doble vuelta. Y el sistema de doble vuelta le cambia al pueblo radicalmente las opciones para que no pueda repetir el voto. Es decir, en Francia no se puede repetir el voto. Y si nosotros votásemos como en Francia, en este momento 14 de los 16 partidos serían eliminados de la siguiente elección y votaríamos solo entre 2. Entonces estamos ya poniendo en cuestión el hablando sistema. de elegir directamente al O sea, es A ver, como, la ahora ya no segunda- nos vale. Este la sistema segunda que era tan cuestión- bueno, ahora ya no nos la vale. segunda cuestión. A ver, hombre, no Claro. hagáis decir a uno lo que no dice. No, hombre, pero A ver, es que este estoy sistema es el que poniendo un hemos ejemplo tenido. que es Francia. No Sí. estoy poniendo Suiza, que la gente no sabe muy bien dónde está. Estoy Bueno, poniendo el ejemplo algunos de lo saben Francia, perfectamente. ¿verdad? Y estoy poniendo el ejemplo del gobierno que inventa la democracia, la separación de poderes y todas esas cosas, ¿verdad? Y esos han tenido que ir a la democracia de segunda vuelta. Y muchos países. Y otros países no han ido a la democracia de segunda vuelta, pero han ido a las primas electorales, como por ejemplo Grecia. O sea, que es a donde tendríamos que ir. No, deduzco. es a donde iremos Libre. si seguimos votando así. Dios no. Claro, evidentemente. ¿Por qué? Porque el principal objetivo de las elecciones no es bloquear los gobiernos que están, es elegir los nuevos gobiernos. Y si tú haces, yo no comparto en nada el análisis, pero si tú votas por el tetraempate, la copa se queda sin dar. Y hay que ir a los penaltis. Claro, A ver, cuando los pero- partidos no marcan goles, Vale. quedan los penaltis. ¿Por qué aquí no es posible? Que son Cosas que son injustos, posibles pero en muchos resuelve sitios. la cuestión. Él habla de la ley electoral, de cómo se vota, No, pero no, hay una cultura no, política distinta, no, que a lo mejor es el momento de empezar a practicar, no Yo sé. creo que- vamos a ver, es que, claro, Daniel dice, es que los verdes están a la izquierda. No, no es verdad. Los verdes son verdes, por eso Los no verdes son izquierda, verdes. claro. No es verdad que estén a la izquierda Claro. de Es un de paradigma Podemos. Yo no sé distinto. si tú conoces el programa de Podemos. Yo conozco el programa de Podemos y conozco la política de los verdes en Alemania. No es verdad que están a la izquierda. Son fundamentalistas, radicales en los temas ecológicos. En los verdes en Alemania hay diversas orientaciones ideológicas, hay incluso entre ellos diversos posicionamientos políticos y por tanto es perfectamente posible formar un gobierno entre los verdes y la CDU. Claro que es perfectamente posible, no hay ningún tipo de problemas. Como aquí se han formado gobiernos de coalición en el País Vasco en una situación muy especial entre el Partido Popular y el Partido Socialista. ¿Por qué? ¿Por qué en el País Vasco? Porque en el País Vasco la situación era una situación muy especial y una situación en donde los dos partidos... Pero la pregunta siguiente, Roberto, es fácil. ¿No estamos en una situación especial? No, pero vamos a ver, no. Si yo he defendido el gobierno de amplia coalición, siendo consciente de que era muy difícil el gobierno de gran coalición en España, como consecuencia del hecho de que el Partido Socialista está en una situación de tal debilidad que podía ser para él su final. Es posible que no, pero esa posibilidad existía. Por tanto, ¿nosotros somos tan diferentes de los demás? No, no somos tan diferentes de los demás. De hecho, nosotros hemos tenido una democracia hasta estas elecciones... Antes de ayer, claro. Hasta antes de ayer, que ha sido la más estable, una de las más estables de Europa, en los 45 años de democracia. Mucho más estable que la belga,
mucho más estable que la italiana, más estable que la portuguesa, la más estable prácticamente de los sistemas donde hay, de los países donde hay sistema proporcional sin balotaje, sin segunda vuelta, o sistema... porque en Inglaterra, claro, tú decís del electorado que es chantajeado. En Inglaterra uno puede ganar las elecciones con menos votos, o en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos incluso puedes ganar las elecciones y no ser el presidente de Estados Unidos. Incluso puedes ganar las... No, pero eso voy. No, claro, no. O sea, que eso diga Gabús, ¿no? Para que nuestros espectadores se entiendan exactamente de qué estoy hablando. Lo que estoy hablando es de que en Estados Unidos, en las elecciones, en cada uno de los estados de Estados Unidos hay algunos que reparten 50 votos electorales. California, por ejemplo, no sé cuántos son, 50 o más, en fin, muchos votos electorales. Todos los votos electorales son para el que gana, aunque gane por un voto de diferencia. Pero efectivamente, estamos valorando entonces, estamos alzaprimando, y perdonad por la expresión, otros sistemas. No, lo que estoy diciendo es que... O descubriendo ahora que tiene un agujero el nuestro. No, los sistemas se adecúan a la realidad de los países. En Italia acaban de aprobar una reforma constitucional, está pendiente de la sanción definitiva, en donde se introduce el premio de mayoría. ¿Por qué? Pues porque no son capaces de formar gobierno, sino. ¿Por qué se ha introducido en Grecia? Porque era imposible gobernar. O sea, ¿por qué está gobernando Syriza? Porque tiene un premio de mayoría de 50 diputados, por si no, no podría gobernar. Tú dices, ¿está gobernando con Amanecer Dorado? No. Tiene el apoyo de 2 diputados de Amanecer Dorado. Es decir, son 150 y tantos y tiene 2 de Amanecer Dorado, que no es lo mismo que gobernar con Amanecer Dorado. Son cosas distintas. Y en medio de una profunda crítica que supuso tanto el pacto inicial como la ruptura de Syriza después. Hay que decir las cosas, hay que darle toda la información a los espectadores para que juzguen. Nosotros tenemos un sistema electoral que hasta ahora, siendo un sistema electoral bastante poco proporcional, porque está muy corregido como consecuencia de que tenemos distritos muy pequeños, hasta ahora ha funcionado bien. Es decir, representaba muy bien y generaba gobiernos estables, generaba gobiernos muy estables. Incluso cuando los partidos no eran capaces ni de acercarse a la mayoría absoluta, como le ocurrió al PP en el año 90, al PSOE en el año 93 y al PP en el año 96, que se quedaron en 150 y tantos y pudieron gobernar. Ahora estamos en una situación muy distinta, que si no se resuelve, si los electores no somos capaces de resolverlas, no va a quedar más remedio que introducir elementos de cambio. Dejadme solo, si ahora te escucho a la vuelta, en cuanto escuchemos a Mónica Oltra, tú reclamabas, Daniel, que desaparezcan los insultos, que cada uno hable de su programa, bueno, que le metamos a todo esto un tono diferente. Bueno, la cosa parece que empieza ya mal. Vamos a escuchar a Mónica Oltra, como saben, vicepresidente de la Generalitat Valenciana, que directamente le dice a Pedro Sánchez que de qué va. Y el señor Hernando lo que se tiene que plantear es que si quiere tener un gobierno de cambio, tienen que estampar aquí la firma. Este es el camino. Y sobre todo que se dejen ya de enredar, ¿vale? Ya está bien. Nadie les cree ya. Ya está bien que el señor Hernando ahora diga que lo que quiere es que firmemos una investidura del señor Sánchez. Vamos a ver, ¿de qué van? Con 90 diputados, cuando el resto de las 5 fuerzas políticas suman 71 diputados, ¿cómo quieren pretender tener un gobierno en solitario? Esto es insultante, cuando encima todavía no han explicado en su pacto con Ciudadanos cuál era esa conformación de gobierno, qué pactos ocultos hubo con Ciudadanos, quién iba a ser el vicepresidente, iba a ser el señor Rivera. Aquí no han explicado nada. Y pretender con 90 diputados tener un gobierno en solitario es un insulto a los españoles. Bueno, las palabras contundentes de Mónica Oltra. No, es que voy a retomar donde dejaba Roberto, que decía, hasta ahora el sistema electoral ha funcionado muy bien. Hasta ahora funcionó muy bien, dije bueno, bien, funcionó bien, no nos dio problemas. Estamos con los matices. No nos dio problemas y entonces funcionó muy bien. Como ahora empieza a dar problemas y no sale lo que nosotros queremos, vuelven ustedes a votar. Pero fijaos en una cosa. Como las humedades de una casa, no la tocas mientras no hay humedad. La humedad la tienes que tocar. Y si no repites, para siempre. Está el problema. Vamos a ver, pero resulta que es que estamos hablando, llevamos 50 y tantos minutos hablando de los votantes. Es decir, como si los votantes fuésemos los responsables de haber creado esta situación. Los votantes hemos dicho qué es lo que se quería. Y acabáis de poner ejemplos de otros países del mundo donde parece ser... Perdona, se querían estos resultados. No, pero ¿qué se quería? ¿Qué querían los...? Dime, ¿qué querían los...? A ver, la pregunta que le hice a los demás, tú, ¿tú qué crees que satisfaría a una parte importante de la población? Parece ser que no es mi opción que una gran coalición.
Parece ser, por las encuestas No, las posteriores. encuestas decían No, PSOE Podemos, encuestas ¿no? Depende de quién las hacía. Bueno, Claro, dependía de quién las decían hacía. una gran coalición. Incluso algún Dependía periódico- de los Porque ciudadanos, esta es otra de parece las ser. víctimas Incluso caídas, en la de algún- Moscopia. La de incluso en Moscopia también ha algún caído en el periódico dependía combate. del día que hacían la encuesta. Pero lo Sí, que sí es efectivamente. reprochable, lo que sí es reprochable, es que los ciudadanos han querido que cada partido tuviese los escaños que han tenido. Y nosotros llevamos aquí 50 minutos hablando de los ciudadanos. ¿Y por qué no hablamos de la clase política? Pero espera, Pero déjame terminar. Acaba de poner Daniel unos ejemplos de otros países donde también es muy difícil gobernar. Porque tampoco los resultados son los que son. Tampoco gana la socialdemocracia por mayoría absoluta, ni gana la derecha por mayoría absoluta. Y se ponen de acuerdo. Y se pone de acuerdo con más... O no. Y están o no. como en Bélgica, O no. un año y medio Un sin año y gobierno. medio sin gobierno. Un año y O medio, vuelven a 18 votar, meses. o vuelven a votar como vuelvo yo a votar Bueno, Grecia. nosotros estamos ya avanzando o hacia... vuelven a votar como hacia el vamos a récord. votar nosotros. Vamos, Robert, Vamos ya vuelven a votar como vamos a votar nosotros para tener los mismos A ver, resultados no, y espera, para volver a solo, votar. solo tocar una afirmación que dice, el votante de Podemos votó para que Podemos tuviera 40 diputados. No, el votante de Podemos no tiene, el votante de Ciudadanos o el votante del PSOE para que tuviera 90. No, el votante del PSOE no tiene ni la más remota idea de cuántos va a sacar. No, el votante del vamos PSOE a ver. vota, Déjame y vota te- además porque vamos a por ver. muchos motivos distintos. Unos votan porque les gusta el candidato, Roberto, otros lo votan que porque acabas votan de contra decir, el permíteme PP. que te digo, me O parece una candidata, que hay que cosa candidata. inadmisible. Me parece una cosa inadmisible. Yo no voto al Partido Popular para que tenga 130. Hay 7 millones de señores que piensan igual que yo y que votan al Partido Tampoco Popular. piensan exactamente igual que tú. Supongo que a cada exactamente. uno que vota Que un partido le coincide, gustaría que ese partido fuera que coincide. ganara, no sé. O no se sabe, Porque a veces o como no ganes, pero pasa... No se Sí, sabe, sí. porque mucha gente vota en contra claro, de, ya, no a favor ya, de. ya. Yo no creo que haya esa inteligencia colectiva, ni eso. Nos hemos puesto de acuerdo en que haya un tetraempate y he llamado a mi cuñado y le digo, mira, yo voy a votar a estos, vota tú a los otros, y luego le mandé un WhatsApp a uno en Almería para que lo equilibremos. Pero las circunstancias Han dado estos resultados. han dado estos resultados y yo creo que son buenísimos. ¿Eh? Por eso vamos a elecciones, porque son muy Han dado un resultado espléndido. Espléndido, Vamos a ver, espléndido, impresionante. espléndido Y porque han elevado el discurso político español a la espléndido altura porque de Plutón, que es donde no se ve. ellos son unos caprichosos. ¿Quiénes para son empezar. ellos? La clase política. Ah, La ellos clase son unos política ahora mismo han demostrado que son unos caprichosos y que no están dispuestos a gobernar más que si les damos la mayoría que a ellos se les antoja, sea a quien sea. Y es que yo creo que tú y yo diferimos sobre todo en el criterio de un ejecutivo estable, un gobierno estable. Para mí, un gobierno estable es cuanto más ancho, mejor, cuanto más amplio, mejor, y cuanto más flojo, cuanto más débil, mejor. Porque solo así se evitan burradas, solo así se evita ir dando bandazos cada 4 años, solo así se evita sacar tropecientas mil leyes de educación cada 4 años, solo así se evita que tuviéramos la ley del Bueno, hay matrimonio una- gay más sí. ultraliberal y 6 meses después la ley del aborto más talibán del mundo, solo así se evita que España parece que una vez es el país más progre del mundo y a los 4 meses es el más conservador del planeta, y solo así se evita que estemos dando bandazos. Yo preferiría que ahora hubiera un gobierno con 4 ministros del PP, 3 del PSOE, 2 de Podemos y 1 de Ciudadanos, y que luego dentro de 4 años, en vez de ser 4 del PP, fueran 3 de Ciudadanos y fuéramos cambiando un poquitito Yo creo, los niveles, Daniel, que en a Suiza vayamos sois demasiado haciendo- civilizados. a que vayamos Eso no valía un haciendo partido. Con un partido bestialidades solo lo de un lado podíamos para otro. arreglar. Yo creo que estás De muy... todas maneras, déjame que te diga solo una cosa breve. No, hay un ejemplo de eso que tú dices, ¿no? Que era Italia. Italia era un país en donde había 7 ministros, había consejos de ministros de 40, porque estuviera muy repartido, tenía que haber 40, ¿no? Porque si no, con 13 no llegaba. Entonces había 17 de la democracia cristiana, que en realidad, para que veas que bien lo hacían, ¿eh? En realidad no eran de la democracia cristiana, unos eran de Demita, de la izquierda de la democracia cristiana, otros eran de la derecha de la democracia cristiana. Había republicanos, había liberales, había socialdemócratas, había socialistas. Unos socialistas eran de Craxi, otros socialistas no eran de Craxi. Era todo muy repartido. ¿Qué ocurre? Que eso a que dio lugar al país que, según todos los manuales conocidos de ciencia política, era el más inestable del mundo, que era Italia. Un país en donde, por ejemplo, un conocido ministro amigo de la mafia, que no es una buena cosa ser amigo de la mafia, fue ministro 57 veces.
57 veces fue ministro Andreotti. Y presidente del Consejo de Ministros, pues también. Il Divo. 14. Il Divo. Por tanto, hombre, si consideramos que lo más estable es lo más inestable, entonces vale. A ver, dejadme porque hoy han pasado entonces, también... Si la definición de ser estable es Además, ser muy inestable. para arreglarlo trajeron a Berlusconi. Bueno, claro, por supuesto. Para Vamos arreglarlo, a... Yo creo que y a Daniel... Pepe Grillo, que hoy me he enterado, que no lo sabía, sí. de que esto tiene un problema. Hoy no lo sabía. Estaba con una colega hoy, una muy buena amiga, una colega de la Universidad de Milán, que me contó, que yo no lo sabía, y es probable que nuestros escritores no lo sepan tampoco, que tiene un problema, y es que está subyúdice porque atropelló a una persona y se murió, tuvo un accidente con una persona y se murió, y parece ser que estaba bajo efectos de sustancias estupefacientes. Como el partido se llama 5 estrellas, pues es fácil que sea, Bueno, sea así, era, claro. bueno, decía, hoy hablamos un poco de la letra gruesa de lo que ha pasado, pero hay letra pequeña que a veces dice más cosas que la gruesa, que los grandes titulares. Marina Chiavegato ha estado pendiente de todas ellas y vamos a empezar por los poderes que ha desarrollado Pablo Iglesias, que creo que casi tiene el don de la ubicuidad. Sí, tiene mucho que ver, Fernanda, con esta propuesta de Compromís, porque hoy mucho se ha hablado de esa propuesta. De hecho, Baldoví esta mañana ha tenido que justificar por qué muchos partidos de izquierda por la mañana todavía no sabían los detalles de esta propuesta de Compromís. Así que hoy había rueda de prensa de Pablo Iglesias y se le ha preguntado cuándo Iglesias se enteró de la propuesta de Compromís, y esta fue su respuesta. Ayer a las 12 de la noche yo estaba durmiendo y he podido hablar esta mañana con Mónica, que es normalmente con quien converso. Me hubiera encantado charlar con Baldo también, pero he hablado con Mónica y por eso la mencionaba ella, porque es ella quien me ha explicado esta mañana las claves y los contenidos del acuerdo y quien me lo ha hecho llegar directamente a través de Telegram, por eso. Hasta ahí todo bien. Pablo Iglesias podría perfectamente estar dormido a las 12 de la noche. El problema fue este tuit publicado a la 1:31 de la madrugada, dando la enhorabuena a los ganadores de los premios Max. Así que en Internet la pregunta es la siguiente: ¿sería esta una excusa de Pablo Iglesias? ¿Estaría realmente dormido? Porque nosotros hemos planteado 3 escenarios, los 3 escenarios posibles, caso las dos cosas sean verdad. Por un lado, que estuviese dormido a las 12, y por otro lado que hubiese tuiteado a la 1:31. Así que el primer escenario sería este, que alguien de su equipo de comunicación hubiese escrito su tuit, algo que sería raro ya que Pablo Iglesias lleva personalmente desde siempre su cuenta de tuit. Segunda posibilidad, que Pablo Iglesias hubiese programado este post, este tuit, pero en Internet surgen también muchas dudas, ya que la gala terminó a las 11 de la noche y el tuit fue publicado a la 1:30 de la madrugada. ¿Por qué querría Pablo Iglesias publicar el tuit con tanto retraso? Así que vamos a la tercera posibilidad, que es esta, que Pablo Iglesias tiene superpoderes. Podría tuitear mientras duerme, y cuando hablamos de superpoderes, lo primero que se nos viene en mente es este otro superpoder ahora de Aznar. Muchas veces ha contado esta anécdota, estaba con Bush y Bush sacaba pecho de sus tiempos y de sus capacidades como runners, así que Aznar le dijo que él corría 10 kilómetros en 5 minutos 20, todo un récord mundial. Nunca nadie, Fernanda, ha tenido un récord tan grande. No, nadie, ningún ser humano, pero ni siquiera los guepardos corren a esa velocidad. Efectivamente fue un comentario que en su momento fue desmenuzado. Pero los guepardos no son presidentes de gobierno. Bueno, a lo mejor es la solución, que poner a un guepardo. Déjame que complementemos anécdotas porque pasaron más cosas. La más comentada de la jornada tiene que ver con la hora a la que Pablo Iglesias llegó a la audiencia con el rey. Sí, de hecho le han preguntado a Pablo Iglesias si llegó con retraso por esta noticia de Compromís. Ha dicho que no, ha dicho que llegó 20 minutos llevó 20 minutos de retraso para llegar a la audiencia con el rey porque se equivocó de entrada. Lo escuchamos. Nos hemos perdido y hemos llegado a una entrada diferente, hemos tenido que dar la vuelta, volver a la entrada inicial, y ha sido por eso me he disculpado, como no podía ser de otra manera, con los responsables que nos han atendido de la Casa Real, pero no hay gato encerrado. Iglesias estaba citado a la 1 de la tarde, pero él llegó a la 1:20 en vaqueros, sin corbata ni chaqueta y, ojo, tuteando al monarca. ¿Qué tal?, le ha preguntado el rey, al que Iglesias le ha respondido: me alegro de verte.
Con ese retraso de 20 minutos de Pablo Iglesias, y seguro que recuerdan que en los últimos días se ha hablado mucho, lo comentábamos aquí cuando sucedió esa intervención del líder de Podemos en la universidad, personalizando en un periodista, en concreto del diario El Mundo, los problemas que él considera que tiene la prensa española, que tienen las empresas periodísticas a la hora de relatar lo que está sucediendo con este nuevo partido, con Podemos. Bueno, casualidades o no, lo cierto es que hoy Pedro Sánchez en su comparecencia arrancaba diciendo esto. Comenzar esta breve declaración agradeciendo de corazón el extraordinario trabajo que habéis hecho los medios de comunicación durante estos 4 meses de legislatura. Creo que nuestra democracia hoy es más fuerte gracias precisamente a la buena labor de los medios de comunicación, a vuestra rigurosidad en el tratamiento de esa información y también a la pluralidad de los medios de comunicación. Como ves, Daniel, aquí cada uno vaya hablando de lo que considera oportuno, y ya para rematar, aquí cada uno hoy se ha ido retratando un poco en el sitio en el que está Mariano Rajoy, preocupadísimo por un asunto que no tenía que ver precisamente con la gobernabilidad de España. Marina. Sí, yo quería empezar, si te parece, por 2 cifras, son estas. ¿Sabéis cuánto ha durado la rueda de prensa de Pedro Sánchez? 1 hora. Y la de Mariano Rajoy, 20 minutos. Así que nosotros hoy queremos intentar contestar a esa pregunta. ¿Por qué la rueda de prensa del presidente del Gobierno en funciones solo ha durado 20 minutos? Y para hacerlos, los vamos a dar algunas pistas. La primera nos va a llevar al día 10 de junio del año 2012. Entonces, Rajoy acababa de volver de Bruselas porque había pedido el rescate de la banca española. Daba una rueda de prensa en Moncloa para explicar esto que acabaría cambiando la historia de nuestro país. Una rueda de prensa, una noticia que anuncia sin grandes ceremonias y anuncia también que sería breve, porque dentro de algunas horas se iría a Polonia a ver el fútbol. Si podría explicarle a los españoles por qué se va al fútbol esta tarde, en este contexto. Sí. Me voy fundamentalmente porque la selección española es la selección campeona del mundo, campeona de Europa. Yo estuve con ellos el otro día. Y creo que es bueno que el presidente del gobierno de su país esté en el partido inaugural. Segundo ejemplo, pasillo del Congreso de los Diputados. Los periodistas le preguntan a Mariano Rajoy por la política, por el entonces escándalo de Goex, pero Rajoy no quiere contestar hasta que escucha una palabra: fútbol. Vean lo que pasa. ¿Y el partido, presidente? ¿Y el partido? Sí, lo vi. Bueno, pues muy fuerte, ¿no? Estamos comentándolo ahora, porque claro, 7-1 es la mayor derrota de Brasil de su historia y supongo que estarán muy tristes. La verdad es que no me gustaría estar en su lugar. Pero en fin, es fútbol, o sea que tampoco pasa nada. Bueno, venga, hasta ahora. Se lo hemos dejado fácil. ¿Por qué la rueda de prensa de Rajoy solo duró 20 minutos? Pues por el fútbol. Nos lo cuentan en este tuit. Resulta que Rajoy le dijo a los periodistas que tenía que ser breve porque a las 8:45 empezaba el fútbol. Pues cosas que han pasado con todos los candidatos, el fútbol. Yo no sé si José Luis, ¿te parece esta obsesión que tiene Rajoy por el fútbol, la disculpamos o no? No, a mí me parece normal que si uno tiene que hacer una rueda de prensa para decir, le he dicho al rey que no puedo ir a la investidura porque no tengo con qué, pues al cabo de una hora se puede ir al fútbol. Me parece absolutamente normal. Y además me parece que eso es lo que hay que decir. Y además me parece que toda la hora que se pasaron los otros mareando perdices, pues es mareo de perdices. Voy a decir una cosa que me parece muy bien. A ver, las cosas que en política parecen las mejores no lo son, ¿verdad? Si hoy se hubiese hecho como siempre y un coche de la Casa Real hubiese ido a recoger a los diputados que hacían la entrevista, nos habríamos ahorrado 20 minutos de pérdida de tiempo del rey y de Pablo Iglesias, que a precio que cobran nos ha salido el prescindir del coche oficial por un ojo de la cara, ¿verdad? Y además no se pueden hacer así las cosas porque eso interrumpe toda una agenda y tal. Yo quiero decir sobre todo una cosa que me parece en este momento muy, muy importante. Primero, yo evidentemente no comparto la idea de que la democracia cuanto más revuelta y cuanto más variada y cuanto más ancha y tal mejor, no la comparto. Pero hay una cuestión que me parece enormemente necesario destacar porque yo creo que se está haciendo una gran injusticia, pero sobre todo creo que se está contando una gran mentira. Vamos a ver, voy a salir en defensa de Podemos. A ver, lo que está diciendo Pedro Sánchez y lo que está diciendo
Pablo Iglesias, con independencia de que los dos se acusan de mentir, no es lo mismo. Y por tanto, desde luego uno dice mucha más verdad que el otro. Uno miente mucho más. Uno miente mucho más. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo Pablo Iglesias, que por cierto es lo que dijo siempre, y lo que se dice en la mayor parte de las negociaciones del mundo, es que se negocia un gobierno. Y por tanto, si hay un gobierno de la izquierda, yo quiero estar en él, responsabilizarme de él y dirigir lo que vaya a hacer ese gobierno de la izquierda. Y eso es lógica pura, con independencia de que a mí me guste o no me guste el programa de Pablo Iglesias. El otro no le dice eso, el otro le dice, yo que soy de la izquierda y que prediqué durante toda la campaña una alternativa de izquierdas, me voy a gobernar con la derecha, con tus votos, y tú te tienes que callar y además quedarte fuera porque eres un apestado y la gente no te quiere. Y además me pasaría a mí el coste de haber pactado contigo. Claro, no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Y mientras uno está poniéndose en una posición que es políticamente lógica y honrada, el otro se está poniendo en una estupidez no honrada. A ver, Daniel, brevemente, porque enseguida vamos a dar una encuesta para que veamos que la gente ya está dispuesta a creerse cualquier cosa en relación con lo que puede pasar en relación con el gobierno de España. Enseguida vamos a ver una encuesta de Sauco Fernández, en fin. Decía brevemente, Daniel. Muy bien. Yo nunca he dicho que lo más estable es lo más inestable. Yo lo que digo es que un gobierno en el que no se puedan hacer burradas es lo más estable. A largo plazo, obviamente, estas dictaduras de mayorías absolutas, sean de quien sean, durante 4 años en los que puedes hacer lo que te dé la gana y luego viene otro y te lo revienta, son estables durante esos 4 años. Bueno, 200 años de todas maneras, Roberto, es cierto que se ha considerado que esos gobiernos en los que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista tenían mayorías absolutas y se veían obligados a matizar determinadas cosas, eran mejores que otros con mayorías absolutas. Fíjate, eso se ha dicho, pero yo creo que no se ha es dicho verdad. esto siempre. Yo creo que, por ejemplo, en el primer gobierno de Felipe González, cuando Felipe González pudo hacer muchas de las cosas que hizo, porque tenía una mayoría abrumadora y, por tanto, un grado de legitimidad inmenso. Si no lo hubiera podido hacer, por ejemplo, la reconversión industrial. La reconversión industrial, que era absolutamente indispensable. Por ejemplo, entrar en la OTAN. Por ejemplo, entrar en la OTAN. Es decir, que esto al final ha acabado siendo un problema irrelevante porque, porque la OTAN representa lo que representa. Y no hay pacto de Varsovia. Y porque había un poquitín de mentirijilla detrás, porque la OTAN ya estábamos. Ya estábamos. No, pero ¿qué quiero decir? Era salir de la OTAN, claro. Vamos a ver, esta cosa de las mayorías absolutas. Vamos a ver, las mayorías absolutas, bueno, son las mayorías con las que se gobierna en Inglaterra y en todos los países en donde hay sistema mayoritario desde hace mucho tiempo. Inglaterra, todos los gobiernos, es más, lo diré con más precisión, todos los gobiernos gobiernan con mayoría absoluta. Todos. Sin mayoría absoluta no se puede gobernar. Otra cuestión es que la mayoría absoluta sea de un solo partido, sea de más de un partido. Todos gobiernan con mayoría absoluta. En España ha habido 10 legislaturas, 5 con mayoría absoluta y 5 sin mayoría absoluta. ¿Eso es mejor o peor? Depende. Ahí las mayorías absolutas a veces hacen cosas que no están bien, abusan del poder, utilizan el rodillo, esto es absolutamente obvio, pero hay ocasiones en que las mayorías absolutas confieren a los gobiernos un grado de legitimidad que le permiten adoptar decisiones que de otra manera no se podrían adoptar. Y yo querría decir una cosa sobre lo de tutear al rey. Que me parece, yo quiero decirla, nada más, ¿no? Yo, esto me parece bien que el tutee al rey. Según la información que hemos leído en distintos libros, Adolfo Suárez, es decir, el presidente del gobierno que legalizó al Partido Comunista de España, que se enfrentó a los militares para hacerlo, que dirigió la transición, que cuando entraron los militares a tiro limpio en el Congreso salió así, a pecho descubierto, a proteger al vicepresidente del gobierno. Es decir, un tipo con un coraje político extraordinario, con un valor político extraordinario. Yo nunca voté a Suárez, jamás, esto nunca. Trataba al rey, según sabemos, siempre de su majestad. Cuando se refería al rey, siempre, incluso en privado, le llamaba a su majestad. Pablo Iglesias, cuyos méritos son bien conocidos en comparación con los de Suárez, son bien conocidos, es probable que él nunca tenga el nombre de un aeropuerto como lo tiene Suárez y como lo tiene John Fitzgerald Kennedy o como lo tiene Charles de Gaulle. Bueno, su nombre ya está en muchos sitios, tengo en cuenta que se llama Pablo Iglesias. Sí, bueno, claro, es verdad, su nombre está en muchos, en esto tiene razón. Y además los nombres de los aeropuertos no dependen del nombrado, sino de quién pone el nombre. Pero dependen del nombrado que haya reunido méritos. Roberto, yo también tengo la sensación de que cosas que eran, si hace unos años nos dicen que un aspirante a presidente del gobierno acude a Zarzuela
en camisa, pues hubieran Pero es que yo creo que reventado las costuras de España. que Y yo creo que en estos momentos a lo mejor hay gente que se escandaliza por esto, pero hay una inmensa mayoría de la gente que lo asume con normalidad. No, pero si yo lo Tengo la asumo todo impresión, con normalidad, incluso, si yo no digo que no asuma con normalidad que tutee al rey. Es decir, él tutea al rey, él verá lo que hace. Yo lo único que quiero constatar es que personas como Adolfo Suárez o como Felipe González o como otros presidentes del gobierno, como Leopoldo Calvo Sotelo, por no poner a Aznar que es la bicha o no poner a Zapatero que es la bicha. Esto trataban al rey de su majestad. Bueno, y personas privadas, algunas buenos amigos, tratan al rey de su majestad y han hecho muchísimas cosas por este país. Bueno, déjame simplemente que constatemos... Hay gente que es más insolente y hay gente que es menos insolente. Dejemos que constatemos ese ejercicio, ese experimento que hoy hacía Saúco Fernández. ¿Qué grado de credulidad tienen los ciudadanos? Saque sus conclusiones. Termina una legislatura marcada por la escenografía política. La mayoría de la sociedad ha atendido a este periodo con una mezcla de desdén y desinterés. Pero ¿hasta qué punto ha llegado nuestro nivel de asombro? Hoy vamos a comprobarlo. ¿Cómo valora esa noticia de última hora de formar gobierno de consenso con Felipe González de presidente y Aznar de vicepresidente? Perfecto, está muy bien. Sí. Sí, vivan los fachas. Pues un poco peligroso. ¿Peligroso? Sí, porque es una mezcla un poco siempre lo mismo, PSOE y PP. Pues mal. ¿Mal? Sí, volver a lo de atrás no. No estoy al día, la verdad, hoy no he visto ninguna noticia. Te informo yo, Felipe González de presidente y Aznar de vicepresidente, gobierno de consenso. No me parece lógico, la verdad, pero bueno, no tiene mucho sentido, la verdad. Que a partir de ahora el país se va a gestionar a través de una asamblea de presidentes autonómicos. Es decir, que los presidentes de las 17 autonomías se van a reunir de forma bimensual en el Parlamento para solucionar los problemas del país. ¿Cómo lo ves? Pues fíjate cómo lo veo, que me da la risa. Yo que se disuelva el PP. Cada día vamos a peor, porque con los políticos que hay hoy en día, que me perdonen, pero no hay ninguno bueno. ¿Cómo valoráis la decisión del rey de no convocar elecciones y ponerse al frente del Ejecutivo durante un periodo mínimo de 6 meses? Me parece una decisión correcta. Sí. ¿Tú ves Acertadísima. a Felipe Borbón haciendo una buena gestión? Sí, mejor que los candidatos que tenemos, seguro. ¿Quién se va a poner al frente del Ejecutivo? Felipe Borbón. Pero es que es una broma. No, de manera transitoria durante 6 meses. Me quedo de piedra, no sé. Yo lo que creo que es que hay que ir a nuevas elecciones. ¿Usted a Felipe de Borbón no lo ve al frente del Ejecutivo? No, porque no es el gobernante, es el rey, pero no es el gobernante. ¿A quién, el rey? Sí. ¿El rey al frente del Ejecutivo? No me parece bien. No. ¿No te parecería bien? No. El rey es monarquía constitucional, reside todo en el pueblo y el pueblo que elija, no que elija el rey. Lo veo estupendo, que decida él. Me parece bien, en vez de estar así tomándonos el pelo. No convoca las elecciones, se pone él al frente del Ejecutivo por un periodo mínimo de 6 meses. No, pero es que eso no puede ser. Hay que hacer elecciones y que salga el que gane. Pues comunicado de Casa Real de hace 25 minutos. Sí. Sí. Bueno, pues no sabía, ¿eh? ¿Cómo lo valora? Yo lo valoro que no debe ser así, debe ser el pueblo el que decida. La izquierda está diciendo que es un golpe de Estado. Bueno, es que sabe lo que pasa. 26 de junio, para no gastar en las elecciones, salir a la calle y hacer la votación a mano alzada con drones. Desproporcionado, no lo sabía. Sí. Eso Pues es desproporcionado. En Coruña sería María Pita y en el Paseo de Riazor. Madre mía. ¿Cómo va la decisión de última hora de crear un gobierno rotativo entre las 4 principales fuerzas políticas? Primer año de legislatura el PP, segundo el PSOE, tercero Podemos y el cuarto año Ciudadanos. Yo para mí mejor que hicieran una alianza política entre los tres, que para mí sería Ciudadanos, Podemos con PSOE, y que cambiáramos un poco de partido político. Gobierno rotativo los 4 años de legislatura. No tengo opinión para eso, es que lo voy al mediodía y sinceramente no creo que llegue a muy buen puerto. Un desastre de todos. La verdad, creo que la mayoría de las personas no saben por qué decidirse. No estoy enterada de eso. Pues sí, hasta ahora hace 25 minutos. No me creo nada. ¿No se lo cree? Hace bien en no creérselo porque no es verdad. Bueno, tenemos que dar todas las gracias del mundo a la gente que nos atiende por la calle y que tiene paciencia con nosotros, incluso soporta que hagamos bromas como estas. Espero que nadie se haya sentido ofendido. Voy a preguntar ya para terminar el programa una última valoración, pero antes vamos a ver a Uxía Rodríguez con los últimos titulares y una noticia, Marina, muy llamativa, que se puede ya leer en la página web de La Voz de Galicia y que involucra al Banco Pastor. Sí, aquí la tenéis. El Banco Pastor está siendo investigado por parte de la Audiencia Nacional. La antigua entidad podría estar implicada en una trama
tema de blanqueo de dinero. El juez José de la Mata quiere saber si más de 400 personas emplearon cuentas abiertas en una sucursal coruñesa para mover más de 1.200 millones de euros de forma irregular. El magistrado cree que existen sospechas de que las sociedades sudamericanas, la uruguaya Belfast Link y también la argentina EBES, se sirvieron de la estructura del Pastor para llevar a cabo un operativo de blanqueo de capitales. Entre el año 2003 y el año 2010, estas empresas canalizaron a través de 6 cuentas un volumen de fondos que ascendió a 615 millones de euros de salida y 617 millones de euros de entrada. Las transacciones se llevaron a cabo en 34.000 operaciones diferentes. Según el magistrado, estas cuentas servían de puente para canalizar los fondos. Ese dinero era transferido posteriormente a otras personas en el extranjero. Además, varios imputados en la macrotrama Gürtel están también relacionados con este caso de blanqueo. Entre ellos está, por ejemplo, Fernanda, el empresario Amando Mayo. Bueno, pues una investigación judicial en marcha y que involucra a una oficina en concreto, a la oficina principal del Pastor, ubicada en el Cantón. Así que, bueno, es una de las... Chamarlle de los oficinas, si é verdade, é pouca cousa. Bueno, también es verdad, también es verdad. Bueno, después, si queréis hacer algún comentario de este asunto, tendréis ocasión, pero de momento nos vamos al plato informativo a escuchar a Uxía Rodríguez. Un anuncio más para engrosar la ya larga lista de ofertas de trabajo impresentables, esta vez en Sanxenxo, y lo que se busca es un perfil de camarera guapa, simpática, con don de gentes, buen pecho y mínima experiencia, todo para trabajar en un local nocturno. La novedad es que en este caso sí, el Concello ha tomado cartas en el asunto. La concejala de Igualdade lo ha denunciado ante la Guardia Civil. Quiere que se abra una investigación para identificar a la persona que puso este anuncio y comprobar si es realmente un empresario de hostelería de la zona. Nos vamos hasta Noruega, que parece estar decidida a que los inmigrantes ilegales abandonen el país cuanto antes. Les ofrece última hora 1.200 euros a cada uno de los primeros 500 que se marchen, una paga que se sumaría a los 2.400 euros que ya les han prometido a los que se vayan de forma voluntaria. La ministra noruega de Inmigración lo ha confirmado, una polémica iniciativa que llega tan solo unos días después de esta última excentricidad. Estas imágenes todavía siguen levantando ampollas. Esa ministra se tiró a las aguas del Mediterráneo para experimentar, dijo, lo que sufre un refugiado. Eso sí, ella con un traje de buzo de los más sofisticados y vigilada en todo momento por su equipo. Pagarles para que se marchen, dice, es más económico que mantenerlos en sus centros de acogida. Parece que Apple ya planea una nueva jugada maestra en el mundo de la informática. Si cuando piensan en un ordenador rápidamente asocian en su mente la imagen de una pantalla y un teclado, sepan que puede que en no demasiado tiempo su imaginación se quede obsoleta. Todo apunta a que la firma americana pretende desarrollar un ordenador sin teclado, al menos sin teclado físico. Las suspicacias las ha levantado ese registro por parte de Apple de esta idea en la Oficina de Patentes estadounidense. Una posibilidad que no solo reduciría drásticamente el peso de los ordenadores, además eliminaría definitivamente las molestas diferencias entre los teclados de los diferentes países. Marvel está en plena promoción de Capitán América. Dos de los protagonistas del film son Robert Downey Jr. y Daniel Brühl, este último alemán con familia española. Organizaron una cata de comida en medio de la promoción. ¿Y a qué no saben qué típico producto de Galicia le dio a probar al norteamericano? Going to Bar Raval. Daniel Brühl is going to give me a taste of Berlin. I've been looking forward to this. Oh, and this is... Chef. Chef, pleasure. How are you? Joaquín, ¿cómo son? So, here we go. This is tataki, aubergine, patatas bravas, pimientos del padrón. The thing is, in Spain, we eat quickly, so you have to try to eat as fast as let's and go. drink at the same time. God, you know what would be swell? One of those German currywursts. Es el reloj por antonomasia de un pueblo que tiene la puntualidad por bandera, pero irónicamente ha sido el paso del tiempo el que le ha dejado fuera de juego. El Big Ben, probablemente el reloj más famoso del mundo, dejará de marcar la hora a partir del año que viene, aunque no se asusten, solo es una medida
temporal. A este reloj aún le queda cuerda para rato. Sus agujas volverán a moverse una vez finalicen esas obras de mantenimiento. Un arreglo caro, muy caro para los que estamos acostumbrados a cambiar una simple pila. Valdrá aproximadamente 29 millones de libras, es decir, unos 37 millones largos de euros. Más de 45 años después de su disolución, el magnetismo de los Beatles continúa intacto entre sus fans y por muy difícil que parezca, todavía siguen apareciendo documentos inéditos como este vídeo. La secuencia de 49 segundos en blanco y negro y sin sonido es de noviembre de 1965. Estaban en el camerino preparándose para una actuación en la televisión británica. Un maquillador que trabajaba en la cadena los grabó. Ahora su hija ha donado estas imágenes. Pues con estas imágenes inéditas terminamos este último vistazo al mar. Seguirán apareciendo porque hay que seguir alimentando a todo esto en lo que vivimos nosotros. Lois Balado ha cogido lo que está pasando ahora y ha dicho, con todo lo que ha sucedido, si tienen que volver a repetir la campaña electoral, por lo menos que vayan aprendidos ya, que no repitan las cosas que le sucedieron en estos últimos meses. Le ha salido esto. And now we come to the thrilling final episode of our radio drama. Asumámoslo, cuanto antes mejor. Vamos a unas elecciones de cabeza. Y ya que nos van a dar otra campañita más, a ver si de esta lo hacemos mejor, hombre. Vamos perfeccionando poco a poco. Y que esta vez no nos pillen en ningún renuncio. Era la europea. Ahí, esa es la misión que nos hemos puesto. Enmendar los errores pasados. Y para eso tenemos al presidente entrenando duro. Que cuando vaya a Pontevedra en campaña, 1, lleve lentillas y 2, que esté listo para que cuando la juventud se le acerque, decirles, tócame y te reviento. Que esta sea la buena, que Pablo Iglesias aprenda a pronunciar con algo más de xeito. House Water Watch Cooper. Que por favor se nos advierta si Pedro Sánchez desayuna fuerte para así dejar a los niños en casa. La ley de memoria histórica, la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, el final del terrorismo etarra, tuvieron unas siglas que fueron las del Partido Socialista Obrero Español. Y hablando de niños, ahora que Mariano Rajoy sabe lo que es el FIFA... ¿Qué te parecen los comentarios del FIFA? Me parecen bastante mejorables. ¿Cómo? ¿Qué le digo yo a la... Por no decir que son una basura. Pues debe ya saber que algunos de los comentarios de este juego son, y atención que esto es verídico, su compañero le acompaña o encadenan los pases como si fuera una cadena. Con comentarios así, pues el niño tenía más razón que un santo. Así que la colleja esta vez debe ser en la otra dirección. Y por favor, que alguien piense en el bueno de Manuel Campo Vidal. Que no lo saquen de la cueva solo para ser triste espectador de un partido de tenis. Que el hombre lo pasa mal. Si es que para lo que le dejan intervenir, que pongan otra cosa de atrezo. Algo que nunca nos aburra para que el debate sea más llevadero. Ya está. Gatitos haciendo algo. ¿Estoy de acuerdo en que hemos prorrogado el preparar de manera Sí, el que usted criticaba. El que usted criticaba cuando estaba en la oposición. Mucho mejor. Pero sobre todo, no nos perdemos de esta vez la entrevista de Bertín a Rajoy. Escúcheme. Sí. Sí. Estoy diciendo que yo no vivía en España. Joder. Por si no lo ha entendido. Pero aquí en España pues ha habido gente que ha hecho lo que ha podido. Como demagogia está muy bien. Eso Pero le repito, por si no se ha enterado, que yo hace 20 años no vivía en España. es muy reconfortante. Lo ha cogido ahora. Bueno. Off the record. Bueno, volveremos a ver errores, seguro, así que os pido os pedía un titular de inicio, un titular de futuro. ¿Qué va a pasar, José Luis? A ver, yo creo que habrá, que variará algo la ciudadanía y que variará algo la posición de los partidos en la campaña. Y también quiero decir una cosa última. Muchas veces hablamos de la democracia por el sentido de que las mayorías pueden cometer errores. Cuando hay minorías, a veces se empoderan a minorías extraordinariamente y se cometen muchísimos errores porque las minorías se convierten en imprescindibles desde una posición territorial o desde una posición de otro tipo. Y por tanto, no hay, ni siquiera en eso existe el blanco y el negro, ¿verdad? Hay minorías muy problemáticas y mayorías poco problemáticas y viceversa, ¿verdad? Daniel, ¿qué va a pasar?
Yo espero que no haya gobiernos de caprichos ni gobiernos chantajeados por minorías. Yo espero que se repita más o menos el resultado, es decir, que el más votado no tenga fácil formar un gobierno con otro solo partido y que el menos votado esté por encima de los 35 escaños que hace falta para poder someter a referéndum una reforma constitucional light. Y espero que lleguen a la conclusión de que tienen que formar un gobierno de transición nacional durante 2 años, que se pacte desde un principio que solo son 2 años para preparar la reforma constitucional que toca y luego que se disuelvan, como está previsto en la Constitución, se disuelven las Cortes y luego se vuelve a votar ya esa reforma y lo que corresponde. Lo que luego toca. A ver, os pido mucha brevedad porque estamos ya fuera de tiempo. Roberto, ¿qué va a pasar? Y termino con Ernesto. Sí, bueno, yo tengo la esperanza y tengo la confianza en que lo que pasa es que haya una variación en la composición de la Cámara que permita formar gobierno, ¿no? Y que los ciudadanos entiendan, y me vas a permitir contar una anécdota muy breve, que los ciudadanos entiendan que las elecciones sirven para conformar un Parlamento y para esto, que el Parlamento elija el gobierno. Estábamos en La Estrada, en mi pueblo, hace muchos años, 20 quizá, esperando el resultado electoral de una de las parroquias más remotas, creo que era de Rivela, y llegó un individuo a la 1 de la mañana, era un Congreso y Senado, y el Senado tarda mucho en escrutarse, llegó estábamos allí pendientes del resultado, y le preguntamos, no sé cuántos, ¿cómo fue? Y yo, bueno, carajo, bueno, votaron todos por Felipe González. Él sabía perfectamente que Felipe González no se presentaba en la provincia de Pontevedra. Bueno, claro, pero la gente él sabía perfectamente que claro, los ciudadanos que habían votado al Partido Socialista habían votado para hacer gobierno a Felipe González. Por lo tanto, es muy importante que cuando votemos sepamos que tenemos que elegir una Cámara y que tenemos que conformar un gobierno y que si hacemos lo primero y no hacemos lo segundo, no cumplimos. ¿Qué va a pasar, Ernesto? Pues no sé lo que va a pasar, yo creo que no va a haber mucho cambio, pero yo creo que lo importante es que cuando la gente vote lo que realmente le interese que vote, lo que realmente quiera votar y que no esté condicionado ni chantajeado, por utilizar un término, por lo que pueda ocurrir después. Y si después quienes tienen la obligación y el mandato de formar gobierno son incapaces, habrá que pedirles que se vayan. Porque ahora ¿qué hacemos? ¿Volvemos otra vez con el mismo programa, mismos partidos, mismos líderes a repetir todo lo mismo? Podemos estar aquí en un bucle Podemos estar aquí hasta el año 2020. Dando vueltas sobre lo mismo. Te tengo que marchar porque es que me mata. Si no me das permiso para hacer una pregunta a Daniel, no se la hago. No me parecerá mal, pero... Pero es que me van a matar. Es brevísima. A ver, tú que siempre dices que el pueblo ha votado y ya está, y hay que adaptarse, ¿por qué luego te atreves a quitarle 2 años a una legislatura que el pueblo vota para 4? Porque yo solamente quiero una legislatura breve de consenso para reformar la Constitución. ¿Pero la quieres tú o la quiere el pueblo? Eso es lo que yo propongo. Y ahora os pregunto ¿alguien de vosotros va a cambiar su voto? Me comprometo con los espectadores a decirles mañana cómo acabo esto, pero seguro que bien. Muchísimas gracias de verdad a los 4 por una noche intensa y muy divertida. Mañana regresaremos a partir de las 10 de la noche. Como siempre, sean felices.